My name is Renan Jaimes, and I'm with the Paris Peace Project. And again, thank you for coming. And if there's anything, if there was an intention driving this event while we were planning it, it was the intention to have each and every one of you leave here tonight with something distinct yet different, whether it be a new memory, whether it be a new friend, or a deep ambition to change the world around you in a way that's rooted to your values. But whatever it is that you choose to take with you tonight, just make sure that you do one thing: enjoy your time. And now I would like to pass the mic along to Pablo Padilla of the Young Adult Ministry of the Archdiocese of Chicago, so he can speak a little bit more about what TOT is. Buenas tardes, good afternoon everyone. Mi nombre es Juan Pablo Padilla, Pablo para más fácil, and I actually work for the Young Adult Ministry office, or as I like to call it, la oficina de Pastoral Juvenil, su oficina. So the reason why we're here tonight is because we're going to be celebrating Theology on Tap. We're going to be doing 4 sessions around Catholic social doctrine, and we are here because the Paris Peace Project is inviting us to really think about social justice in a more intentional way for our faith, and how it can be an instrument of change in our city of Chicago, especially around the issues of violence. The issues of violence that are very much a characteristic of a culture of death that we've been seeing as of late, really growing deep into the core of the Chicago neighborhoods. In response to this, Father Gary Graff, along with Fernando and a few others, had a dream of, we need to begin to dent this violence. So what are we going to do about it? And the Paris Peace Project will say, well, we are the agents of that change. We can actually become those people that can begin to heal our city, one life at a time. And the answer was ministry. Let's bring an encountering with Christ to the level of the individual, wherever he's at, wherever she's at. And then they said, but we're also going to try to see how we can take this another level and use social doctrine, the teachers of our Catholic Church, to change some unjust policies as well. Theology on Tap, therefore, is a learning session, 4 learning sessions, on what we're going to be doing in terms of social justice for our communities. Theology on Tap has a history, though. It started some 35 years ago. And it started basically because of the same reasons. A young adult with a lot of questions that didn't know what was going to happen with his life, had a conversation with his local priest. After he came back from school, they decided to gather at the local bar, local lounge, and over some drinks, they had a powerful conversation around theology, or what we like to call, just the contemplating on who God is in our lives. My name is Bruno Hernandez, and I'm also part of the Paris Peace Project. And I actually came to this way back in January, when it was just a group of kids sitting around in a circle. So we've come a long way, and we're making real progress. But as we were talking about in our first session, we're going to be talking about the best kept secret in the church. He just gave it away. Catholic social teaching. La justicia social ha existido siempre como doctrina. Lo que no ha existido ha sido la estructuración de la doctrina social de la Iglesia durante todo ese tiempo. La justicia social existe desde la época del Antiguo Testamento, ¿verdad? Era la forma social de vivir el amor, ¿verdad? La justicia no era más que la forma social de vivir el amor. Y los profetas como Miqueas, Amós, Jeremías, Isaías en los capítulos que son conocidísimos, capítulo 1, capítulo 58, por ejemplo, Amós, casi todo él, ¿verdad? Están hablando de cómo no se puede juntar el culto al Dios, el que nosotros creemos, con la injusticia social, de ninguna manera. Así que repito, el concepto de justicia social existe desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento yo voy a dejar para el último minuto precisamente la parte más importante, que es la parte de Jesús, porque quisiera decir que la justicia social aparece también en las cartas de San Pablo, aparece no solo en los Hechos de los Apóstoles, aparece también la justicia social perfectamente planificada. Lo que no aparece, repito, es una estructuración de la justicia social como una doctrina que deba enseñarse en la Iglesia, para que la gente entienda qué es lo que la Iglesia estructuralmente conoce como justicia social, ¿verdad? Pero vamos a verlo también. Oiremos hablar a los santos padres de la Iglesia, durísimo,
¿verdad? Es una forma en que ahora no nos atreveríamos a hablar. Incluso cuando ahora el Papa Francisco habla en la Laudato Si, en esta primera encíclica del Papa, habla tan duramente de algunas cosas de la justicia social, hay gente escandalizada. Incluso aquí en Panamá alguien me preguntó qué me parecía la encíclica del Papa y dije, cuando los católicos republicanos de los Estados Unidos están tan furiosos con la encíclica es porque es muy buena. Debe ser muy buena porque dice directísimamente cosas, hace acusaciones directísimas que no se habían hecho en ningún otro documento de la Iglesia, ¿verdad? Siempre se hablaba en una forma general en la Iglesia, se decía que la violencia venga de donde venga, no es aceptable para la Iglesia, pero nunca se sabía de dónde venía la violencia, ¿verdad? Y en esta encíclica el Papa señala directamente las causas, quiénes son los responsables de la injusticia social que hay en estos momentos en el mundo. El mejor resumen, con mucho, el mejor resumen que ustedes pueden encontrar cuando le quieran explicar a alguien lo que es la doctrina social de la Iglesia es el Populorum Progressio del Papa Pablo VI, ¿verdad? Voy a decir que hay algo antes que es enormemente importante decir, que en 1963, antes de Pablo VI, Juan XXIII, encíclica Pacem in Terris, es la primera vez que la Iglesia reconoce que exista lo que se llaman los derechos humanos. No ha habido ni un solo documento anterior de la Iglesia en la que se reconozca la existencia de los derechos humanos. Esto dice, no hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario, ¿verdad? Esta frase cuestiona totalmente el que alguien considere que tiene derecho a mantener como propias cosas que superan a su propia necesidad cuando hay gente alrededor que no tiene ni siquiera lo necesario, ¿verdad? Así que esta idea que ya aparecía en los santos padres de la Iglesia, voy a leer algunas de las frases de los santos padres de la Iglesia. Hay un grupo de millonarios, unos 10 millonarios en el mundo que tienen más riqueza acumulada que probablemente el 80% de los demás países del mundo juntos, ¿verdad? Y esto es lo que es absolutamente inaceptable para una mentalidad como la mentalidad cristiana, ¿verdad? San Agustín, que tiene un ejemplo precioso de lo que debiera ocurrir, dice, ¿por qué grita la lengua si a ella nadie la ha pisado? Cuando pisan un callo, grita la lengua, pero ¿por qué grita la lengua si a ella nadie la ha pisado? Dice, dice que si la lengua esperara a que la pisen a ella, a que la golpeen a ella, nos machacarían enteros antes de que ella haya sido tocada. Incluso ella misma moriría antes de. Gracias a que la lengua se siente solidaria hasta el último callo del cuerpo, nos salvamos cuando alguien pone el pie. Si eso ocurriera en la comunidad cristiana, en la que somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, si cada vez que tocan a una persona saltáramos todos los demás, andarían con más cuidado para tocar a nadie. El problema es que hemos perdido totalmente la solidaridad que es esencialmente cristiana cuando hablamos de que somos miembros de un solo cuerpo, ¿verdad? Y que no puede afectarse a una parte del cuerpo sin afectar al cuerpo entero. Es lo que en el credo se llama la comunión de los santos, ¿verdad? Que nunca explicamos a la gente lo que significan esas frases del credo, pero esa frase del credo significa que por secreto que sea lo que yo estoy haciendo, si es una cosa buena, afecta al cuerpo entero, y si es una cosa mala, por secreto que sea, afecta al cuerpo entero de la comunidad cristiana, ¿verdad? Esa solidaridad absoluta que existe, el Cristo San Agustín la cuestiona de esa manera. Es decir, porque quiero acabar ahora después con lo de Jesús, ¿verdad? Y el problema de Jesús, el reino de Dios y lo que significa el sistema. Porque lo que el Papa Francisco está diciendo en la Laudato Si va directamente contra el sistema económico neoliberal globalizado, que es el sistema económico que reina en este momento en todo el mundo y que nos ha llevado a esta crisis brutal
que no solo tiene efectos económicos, sino que tiene efectos sociales, políticos y ecológicos. Pero el concepto que Jesús tiene del reino de Dios va directamente en contra de lo que es el sistema económico neoliberal globalizado. Y voy a poner tres cosas nada más en las que son líneas totalmente distintas de Jesús, ¿verdad? Para el sistema económico neoliberal globalizado, es lo que el Papa explica claramente con esta encíclica Laudato Si, el valor más importante es tener, acumular. Le van creando a usted necesidades artificiales. Para la iglesia y para el reino de Dios, el valor más importante, según Jesús, es compartir expresamente. Y el segundo valor del sistema económico es poder. El poder da tener y el tener da poder. Entonces, el segundo gran valor, por eso los gobiernos en América Latina y en todas partes ahora están intentando buscar la reelección, cada uno de ellos. En todos nuestros países se están cambiando las constituciones políticas para que el presidente pueda reelegirse. El tercer valor del sistema es el placer. Tener, poder, placer. Son los tres grandes valores del sistema. Y donde el sistema manda como valor el placer, el Evangelio manda amar como actitud fundamental, ¿verdad? No la búsqueda de placer, sino la búsqueda de manifestar el amor que va a crear unas condiciones completamente distintas. Pero yo quisiera que terminemos oyendo lo que dice precisamente el Papa en la encíclica Laudato Si. El Papa hace un análisis en el que dice que lo que se necesita es un cambio de estructuras. Una cosa que se había dicho en América Latina desde 1960 en adelante, estamos con la teología de la liberación. Pero luego la iglesia salía diciendo que nada sirve cambiar las estructuras si no se cambia primero persona por persona las actitudes de las personas. Y echó abajo esto. Bueno, el Papa ha vuelto a reivindicar esta idea de que si yo nazco en una familia donde lo que importa es acumular, antes de que yo tenga 7 años ya mis criterios serán de que hay que acumular. ¿Estamos? Ese es el pecado original que mancha a la persona antes de que tenga conciencia, ¿verdad? Si yo nazco en una familia de ladrones, aprenderé que apropiarme de lo ajeno es un valor. ¿Estamos? Y lo aprenderé antes de que yo pueda razonarlo o discutirlo, lo habré vivido en el ambiente, ¿verdad? Hay dos cosas que no se pueden enseñar con explicaciones. Una es el amor y la otra es el miedo. Estamos, las dos cosas hay que hacerlas sentir para poderlas explicar. Enseñar cómo se ama solo se puede enseñar amando, no se puede enseñar de ninguna otra manera. Estamos o siendo amados, pero en ninguna manera se puede dar con explicaciones. Ninguna mamá pone a su niño enfrente y le dice: te voy a dar de mamar porque te quiero. ¿Estamos? Jamás. Y sin embargo, antes de 1 año de nacido, ese niño que no ha recibido ninguna explicación y que no puede dar ninguna explicación, sabe distinguir a su madre de todas las demás personas que estén presentes y sabe sin ninguna explicación que su madre lo ama. ¿Estamos? Porque eso se enseña con actitudes. El miedo pasa lo mismo. Usted trate de explicar el miedo a alguien, no puede, tiene que hacérselo sentir, ¿verdad? Pero el Papa habla de un sistema que daña la tierra. Comienza, por eso se habla de una encíclica que es ecológica, porque comienza haciendo acusaciones durísimas sobre este sistema económico que ha llevado al desastre, a la ecología del mundo en el cual vivimos, y es el único que tenemos para vivir, Francisco, que destruye la fraternidad interhumana, que enfrenta a pueblo contra pueblo, que pone en riesgo la casa común. Por eso se habla de una encíclica ecológica, ¿verdad? Right. I also want to take the opportunity to thank our Franciscan brothers for coming, and each and every one of you who took the invitation to come, because without any of you here, tonight wouldn't be possible. Thank you again.